Esto es un gran inicio y en este momento nos encontramos en Pereira con Clara Porras. Yo siento de corazón que tenemos que sacar la información a esta mujer tan valiosa, tan llena de sabiduría. En este momento todo el mundo está hablando, volvemos a lo mismo, de crianza consciente. Pero la crianza consciente como tal debería plantearse desde el mismo momento en que tú decides ser mamá o ser papá. ¿Por qué? Porque yo siempre en consulta con mis pacientes, cuando ellos quieren tener hijos, lo primero que hago es preguntar, ¿para qué? Porque desde ahí inicia todo. Si yo te pregunto, ¿para qué quieres tener hijos? ¿Cuál va a ser la respuesta normal de todo el mundo? No, pues lo es mi realización como mujer, es mi realización como hombre, tener una familia. Más que ser algo consciente, que elijamos algo consciente, es algo impuesto. Por eso la idea de toda esta información es empezar a romper los mitos. El mito de la familia, que te debes crecer, reproducirte y morir, es un mito que está ligado a nuestro cerebro instintivo. En algún momento el ser humano necesitaba reproducirse para poder, de alguna manera, o poblar la tierra o sentir que dejó un legado. Así funcionaba antes. Hoy en día, con este cambio de conciencia, tenemos que empezar a entender que no necesitamos ser padres ya en este momento, que es algo que es una decisión total y absolutamente consciente, que debería ser una elección, no algo que fuese impuesto. Entonces, en esto de empezar a ver a los niños y ver a nuestros hijos como un legado que tú le vas a dejar a la humanidad y tener conciencia de que ese niño que viene al mundo es tu huella y tiene que ser mucho mejor que tú, inicia desde el mismo momento en que tú tomas como elección tener un hijo. ¿Para qué quieres un hijo? Si yo te preguntara, yo, ¿para qué quieres un hijo? Pues mira que yo quería tener un hijo, siempre dije quiero tener un hijo porque quiero sentir ese amor tan grande que me dicen de ser mamá, o sea, sentir ese amor tan grande. Yo decía como eso y quería hacerlo con una familia, o sea, con el papá, porque no tuve papá, entonces yo dije, yo quiero tener como ese papá. Aunque hubo un momento que dije, así no tenga papá, no importa, yo quiero tener el hijo por mí. Pero después dije, quiero tenerlo con una familia, o sea, con su papá y todo. Y se fueron pasando los años y no lo tenía. Hasta como que ya tenía mi esposo y dije, bueno, pues yo creo que sí voy a poder hacerlo. Entonces ya como que decidí empezar a buscar y bueno, llegó más rápido de lo que esperábamos, pero era como mis pensamientos, ¿sí? No sé si... Cuéntame de eso, o sea, ¿eso es porque pasaba algo con eso inconscientemente? Exacto. Si nos damos cuenta, ¿quiénes son las personas que más se reproducen en la Tierra? Las personas inconscientes. Okay. Desafortunadamente hay estadísticas que hablan de que, por ejemplo, las personas que ya han alcanzado éxito económico, que han alcanzado un dominio emocional, que han alcanzado una conexión espiritual, no quieren tener hijos, por una sencilla razón. Porque los hijos en realidad a nivel espiritual son karmas, porque es algo literal que tú debes solucionar a través de otra persona que no has podido solucionar en otras vidas. ¿Nosotros tomamos la decisión de tener hijos? No. Es una creencia, es una imposición, es una proyección de nuestras heridas. Tú decías ahorita, yo quiero sentir ese amor tan grande que supuestamente se debe sentir por un hijo. Y no es así, porque ese amor verdaderamente es el que uno debería sentir por uno mismo. Y uno en realidad debería tener un hijo en el momento en que tenga sanas sus heridas, porque si no, toda esa información que uno no ha sanado en uno, la va a transmitir a ese niño, porque ese niño es la proyección del amor, del deseo familiar, del deseo de tener una familia estructurada, del deseo de recibir cosas que no recibí cuando era niño. Entonces todo lo proyectamos en él, pero por eso se habla de crianza. Como estoy proyectando en él algo que sea productivo para mí, pues en realidad, ¿qué tanto estamos dejando ser a ese ser que está delante nuestro? La decisión de tomar hijos es totalmente inconsciente hoy en día. Es por presión social, es por presión familiar, es por miedo a la soledad, pero la decisión consciente que debería ser para poder llegar a tener un hijo es ¿para qué lo quiero? Para dejar algo mejor a la humanidad. Y si yo quiero dejar algo mejor en la humanidad, tengo que ser mejor yo. No tengo que mejorarme a través de nadie.
La que primero tiene que mejorar y la que primero tiene que estar conectada consigo misma soy yo. O son los padres, los que van a ser padres en este momento. Entonces la decisión en este momento de tener hijos está siendo totalmente manipulada por creencias, por sociedad, por familia, por miedo. Entonces nunca es una decisión consciente y por eso esta sociedad está como está, porque es la generación de los niños no deseados. Pero ¿y qué pasa con los que sí nacen? ¿Qué pasa con esos niños que son tenidos en total inconsciencia y los tiran al mundo, donde van a tener que de alguna manera aferrarse a su suerte y que van a tener que ser adultos desde bebés, porque no va a haber quien los cuide, quien los acompañe? Es preferible que un niño nazca, que lo tires al mundo, que sean tratados como son tratados hoy en día. Eso es más aceptado que decir, prefiero interrumpir esta parte porque no me siento preparado, porque no soy capaz, porque no tengo el nivel de conciencia suficiente para criar un hijo, pero traemos hijos al mundo y los matamos en vida. Y eso me parece algo más grave. Mucho más grave. Nunca lo había visto así. El término criar se utiliza para el ganado. O sea, criar significa enfocarnos en que un ser crezca a nuestra manera, alimentándolo a nuestra manera, dándole la vida que teóricamente él debería vivir, pero sin darle la oportunidad ni siquiera de crecer, de expandirse de forma natural y consciente, sino que vamos marcando un camino de cómo debe crecer. En el ganado es cómo debe engordar para que sea más productivo para nosotros. Entonces, quiere decir quitarle la valía a ese ser, porque ese ser no viene a vivir para él mismo, sino que viene a vivir para nosotros. Y toda la vida con nuestros hijos hemos utilizado ese término de criar, y lo que se cría en esta vida es el ganado. Entonces, ¿qué término deberíamos usar? En un hijo debería ser más natural el cultivar. Okay. Cultivar, si tú te das cuenta, mira la diferencia entre criar gran ganado y cultivar un árbol. ¿Qué esperamos del árbol? Cuando nosotros hablamos de cultivar, hablamos de que vamos a abonar, vamos a cuidar, vamos a proteger, vamos a darle el mejor entorno para que ese árbol por sí mismo dé los mejores frutos. Tenemos que empezar a introducir este tema del cultivar a un ser humano, porque la nueva conciencia no va a permitir, ni los niños de ahora están permitiendo ser manipulados. O sea, si tú ves los niños hoy en día, cada vez tienen un carácter más fuerte, cada vez son más rebeldes, cada vez son más despiertos, precisamente porque son almas viejas. Pero los padres no están preparados muchas veces para los niños de hoy en día, porque no tienen el nivel de conciencia, porque quieren sanarlo todo a través de ellos. Y resulta que ellos son seres individuales con conciencia propia. Y ellos son los primeros niños que en este momento dicen, no, tú sánate a ti, que yo ya vengo con mi misión para cumplir. Yo no tengo por qué venir a extender tu dolor. Yo ya no soy eso. Esa es la conciencia de los niños de hoy en día. Pero los padres, como te digo, toman esa decisión de tener un hijo basados en la inconsciencia. Y eso no debería seguirse presentando. El tema es que la educación es un sistema de esclavitud, no de libertad. Y sea cual sea la educación que tú tomes, hay métodos que han sido mejorados y que han sido trabajados, pero quieras o no quieras están dentro del sistema. El sistema educativo está hecho para academizar un niño, no para educarlo, porque tú no ves en el sistema educativo materias que deberían ser fundamentales como finanzas, manejo financiero, educación emocional, educación espiritual, no religiosa sino espiritual, amor a la madre tierra. O sea, nada de eso se ve. O sea, por lo tanto no estamos educando a nadie, los estamos academizando a base de memoria, porque tú necesitas recordar algo que ya pasó. Y necesita ser bueno porque el sistema educativo está basado en la cantidad y no en la calidad. Son muy pocos los seres que pueden acceder a una educación real. Desafortunadamente el sistema está creado para crear mano de obra barata, que simplemente se acomode a un sistema que les funcione como funcionaba hace mucho tiempo. Antes le llamaban esclavitud, hoy en día pues es lo mismo, pero pues supuestamente tenemos libertad y es un salario lo que vamos a ganar.
pero el sistema educativo realmente, por eso hablamos de padres conscientes, porque los que verdaderamente tienen la responsabilidad de educar a sus hijos son sus padres. Los profesores hoy en día están demasiado limitados porque el sistema está demasiado cerrado para crear mano de obra. Desde el principio, cuando tú vas a tener un hijo, eso es lo que te tienes que preguntar. O sea, yo estoy dispuesta a educar a mi hijo y con base a qué voy a educar a mi hijo. Porque al fin y al cabo la responsabilidad de las finanzas, de la educación emocional, de la educación espiritual, está cayendo toda sobre los padres. Cuando si tuviéramos un entorno donde de verdad el sistema se preocupara por eso, sería magnífico, porque tú sabes que en grupo se aprende mucho más fácil. Entonces sería genial, pero desafortunadamente eso no funciona hoy en día, porque hoy en día el sistema educativo está montado para generar mano de obra, no para generar seres conscientes y despiertos.